Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Los sufrimientos son terribles. La amargura, la incertidumbre, el miedo, el dolor, son sentimientos que nadie quiere experimentar. El ser humano, desde que viene al mundo, desde chico, se enfoca en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la comodidad, en la búsqueda de la satisfacción. Esto no es para ciertos individuos en particular, es un común denominador del género humano. Todos queremos experimentar sentimientos positivos. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Qué es lo que nos dice la historia de Purim con respecto a este tipo de sentimientos? Los judíos que estaban en el mundo en esa época experimentaron ambas cosas, la parte positiva y la parte negativa. Cuando llega el decreto a todas las ciudades, en el cual se explica que todos los judíos del mundo van a ser asesinados, la Megilá atestigua todo lugar al que llegaba la carta del rey, en todos lados, la gente se deprimía. ¿Qué tipo de depresión? Ayer platicábamos un poquito, pues era una sentencia de muerte. Mordejai, el personaje principal o de los personajes principales, se vistió de luto. No solamente era un sentimiento interno, sino que ya se demostraba también en su vestimenta, y toda la gente estaba desesperada. Esta es la parte negativa. Pero ¿qué sucedió después? Aparte de rasgarse las ropas, acostumbraban a ponerse una ropa especial para el duelo. Era una especie de costal, se ponían así encima, una ropa áspera que lastimaba la piel. Era como la representación máxima del dolor constante y profundo. Era una costumbre que existía antaño. Eso es el principio. ¿Qué sucedió después? Casi un año después, cuando al final los Yehudim pues no mueren, ¿cuál es el sentimiento que experimentaron? Perfecto, muy bien. La Yehudim ayetá orá, besimha, besazón vikar. Los Yehudim tuvieron luz, tuvieron alegría, regocijo, honor, todo padrísimo. La parte bonita pues es la segunda, ¿no? Pero pónganse a pensar, ¿existe alegría sin sufrimiento? ¿Qué pasó con los Yehudim al final? Se quedaron igual que antes. Si tú le preguntabas a un Yehudí normal 2 años antes, año y medio antes, 1 año antes, ¿estás vivo? Sí. ¿El rey te odia? Pues no necesariamente, no ha dicho nada. ¿Hay algún riesgo inminente? No. No, yo estoy hablando de la realidad del Yehudí en esa época, antes de que se llegara a proclamar el decreto del rey de exterminio. Normal. ¿Y cómo pasó después de, cuando ya no mueren? ¿A todos los hicieron ricos? No. ¿A todos los enfermos los curaron? No, tampoco. ¿A todos los feos les hicieron cirugía plástica y eran atractivos? No, ¿verdad? Entonces, se quedaron igualito que antes. Pero de repente, ese escenario les da luz, felicidad, alegría, honor, regocijo absoluto, satisfacción total. ¿Por qué puedes experimentar tantos sentimientos de algo que ya tenías antes? La respuesta es muy lógica. ¿Cuál es la respuesta? Porque estuvieron a punto de perderlo todo.
lo que hoy tienes no te causa alegría. ¿Por qué? Porque no hay una amenaza de perderlo. ¿En qué momento te va a causar alegría? Lo que tienes hoy, cuando exista miedo de perderlo. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Hoy, olvídense de Purim, olvídense de Purim. Preguntémosle a una persona normal, común y corriente. Hoy, lo que tienes te da regocijo, felicidad absoluta, extrema, placer total. Te va a decir no. ¿Soy yo o realmente están de acuerdo conmigo? Es real, muy bien. Puede existir un escenario, preguntémosle a esta persona, puede existir un escenario en donde lo que hoy tienes te dé felicidad absoluta, o para llegar a la felicidad absoluta necesitas más cosas. Yo creo que no hay felicidad absoluta. En la Megilá nos dice que sí hay felicidad absoluta. ¿Cuándo les llegó la felicidad absoluta? Cuando se salvaron. Cuando se salvaron. De vida, no de cosas materiales. No estoy hablando yo de cosas materiales. Estoy hablando yo de componentes de vida. Todos nosotros tenemos componentes de vida. Cada quien los suyos. Hoy por hoy, lo que tenemos tal vez no nos da la felicidad total. Como ahí en Purim, lo que ellos tenían antes del decreto, seguramente tampoco les daba la felicidad total. ¿Qué? Muy bien. Por eso estás apoyando lo que yo digo. El que era infeliz antes del decreto de muerte, también experimentó felicidad después de, cuando ya no murió. ¿Pero qué tipo de felicidad experimentó? Tremenda. Así lo dice el Pasuk. De repente ya descansaron. No solamente descansaron, Mishte besimcha, hay fiesta, hay alegría, Mishloach manot, ya todos quieren hasta regalar cosas. ¿Pero por qué si no todos ahorita son ricos? Yo les pregunté eso al principio. ¿A todos los hicieron ricos? No. La Megilá aclara que el día de la guerra que tuvieron, no tomaron el botín. Así lo aclara la Megilá. No tomaron nada del botín. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué de repente todos están vueltos locos de felicidad y hacen cosas que antes no hacían? De repente regalos a la gente. De repente matanot la de Bionim. No solamente regalos a los conocidos y amigos, caridad a los pobres. ¿Por qué todo cambió? Porque de repente estuvieron a punto de perderlo todo. Cuando no lo perdieron todo, ya estaban felices con lo que tenían y no nada más, no esperaban recibir más, hasta empezaron a dar de lo que tenían, a compartir, a regalar. Pero tus problemas no se fueron, nada más te dejaron con vida. Pero tus problemas que tenías antes del decreto, seguramente ahí están. El que tenía problemas de salud crónicos, pues seguramente seguían ahí. El que tenía un problema con la compañía de luz y fuerza, pues seguramente seguía ahí. Barbina lo valen. No te quejes, en Texas les están llegando recibos por $5,000 por una semana de luz. ¿Sí? Porque con la escasez, el precio real subió. No fueron errores como aquí de repente llega un recibo de 100,000 pesos, vas, te quejas. No eran errores. Ahí lo que están viviendo es el precio de la luz subió. Por una semana debes eso, es real. Y solamente le están haciendo el favor de dejarles pagar en varios años. Búsquenlo luego. Usted ya lo checó, las noticias, ahí está. Entonces, de repente, el Yehudí que tenía problemas antes del decreto, lo único que hizo fue regresar a la normalidad de su vida y de sus problemas. Pero por alguna razón, se siente feliz y comparte y regala y está pleno y está lleno de alegría. Entonces el señor Isidoro dice otra cosa de lo que yo planteé. Alcanzaron una alegría emocional que les ayudó a que lo que antes era
Depresión. una vida triste, terrible, apática, con carencia y no plena, de repente ya se sienten bien. Es algo extraordinario. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ese estado zen? ¿No? En donde puedas ver tu vida como un espectador y decir, pues puedo vivirla diferente. Si nosotros vemos los problemas ajenos, normalmente, lo usual, los minimizamos. Decimos, mi problema es un problema. Yo sí tengo de qué quejarme. Lo que el otro está viviendo, pues, no sé por qué se vuelve loco, no sé por qué se ahoga, no sé por qué tanto escándalo. Ya, tiene ese problema, pero si tuviera el mío, no sé cómo le haría. Es fácil ver el problema del otro y hasta resolverlo mentalmente dices en 3 patadas. Que haga esto, A, B, C, punto, se acabó. Ya lo resolviste. El mío es complicado. Hay una frase en la Gemara, el Talmud, dice una frase fantástica. Había jajamim de un gran nivel espiritual que lograron milagrosamente curar gente con su espiritualidad, santidad, poder de rezo. Así cuenta el Talmud, que de repente llegaba un jajam, iba a visitar a otro que estaba enfermo y le decía, dame la mano. Le daba la mano, lo levantaba. ¡Wow! ¿Qué es lo curioso? 2 renglones después, te cuentan que el jajam sagrado, poderoso, mágico, se enfermó. Y no se paraba solo, no se levantaba solo. Y cuenta el Talmud que venía otro diferente y le decía, dame la mano. Y lo levantaba. Y entonces el Talmud hace la pregunta obvia. ¿Por qué él, si tenía el poder de levantar a otros, no se levantaba a él mismo? Y dice el Talmud, en Habush Matir Atzmo Mibeta Asurim. Un preso no puede liberarse a sí mismo de la cárcel. Necesita un abogado. ¿Y qué pasa cuando ese abogado lo meten a la cárcel? Pues necesita otro abogado. ¿A qué se refiere? A que si lo adaptamos a la enseñanza que estamos diciendo ahora, no puedes tú a veces salir de un problema, pero cuando alguien de afuera lo ve, tal vez puede percibir soluciones. Tú mismo puedes solucionar la vida de todo el mundo, menos la tuya. Así somos. Ayúdale a todos, pero cuando llegas a tu propia existencia, no ves, estás ciego, todo negro, oscuridad. Se pide ayuda porque se tiene que pedir ayuda, porque uno mismo se ofusca dentro de lo que está viviendo, se frustra y no tiene manera de ver con claridad algún tipo de solución. Lo que tendríamos que hacer es ver nuestra vida desde una perspectiva externa. ¿Qué le dirías a alguien que está viviendo lo que tú estás viviendo? No, ¿yo qué tengo que hacer para resolver mi problema? No. Si lo planteas de esa manera no vas a encontrar solución. Plantéalo de manera como si le estuviera pasando a alguien más. ¿Qué le aconsejarías a alguien que está viviendo lo que estás viviendo tú? Y si te van a ocurrir 10 soluciones, buenas, correctas. Sin embargo, cuando uno mismo las tiene que enfrentar, pues es complicado. Llega alguien, por ejemplo, y te dice, oye, acabo de llegar de viaje y se movió muchísimo el avión, me dio pánico. Te ríes del Señor, te ríes, ya, es una turbulencia, los aviones no se caen, uno cada, yo qué sé, y le vas a empezar a decir estadísticas. Es más fácil que te atropellen y que el coche y que te caiga un rayo a que se caiga el avión. Y todo es cierto. Pero de repente vas tú, te subes al avión y de repente así, difícil, y ya estás viendo si salieron las máscaras de oxígeno y ya checas si tienes salvavidas debajo de tu asiento.
nunca nadie lo ha revisado, ¿cierto? Ustedes han ido de viaje no sé cuántas veces y siempre han escuchado el mismo discurso. Usted cuenta con un salvavidas debajo de su asiento y te enseñan cómo inflarlo, la boquilla, porque si no sirve cuando jalas, pues la boquilla. Y ya todo está padrísimo. A alguien de ustedes se les ocurrió, por seguridad, instinto de supervivencia, checar si sí hay abajo del asiento. ¿Alguien lo ha hecho? No. Tal vez no. ¿Tú sí lo hiciste alguna vez? ¿Hace muchos años? ¿De chiquito? Cuando era niño. No lo checamos. Ya, no va a pasar nada. Hasta que de repente, ¡pum!, un movimiento muy brusco y ya ahora sí lo tomas con seriedad, porque ya lo estás viviendo tú. Nosotros somos muy buenos para juzgar todo. Temas de religión, temas de economía. Vayan a la Torá, por ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes han criticado la forma de comportarse del pueblo judío? Todas. Que se quejaban del agua. ¡Qué tontos! Pídanle a Dios, ¿por qué quejarse? Está obvio, está Dios contigo, ¿por qué por las malas? Que el becerro de oro, a ver, ¿qué están locos? Se acaban de llegar y Dios se apareció y escucharon y dijeron. Todo el tiempo. Los egipcios eran gente bloqueada del cerebro. ¿Por qué no dejaban salir al pueblo de Israel? Pasen un poquito más la historia. El holocausto. ¿Cómo no se defendieron? ¿Por qué no hacían nada? ¿Por qué caminaban todos, como dicen popularmente, coloquialmente, que son la teba, como el ganado al matadero? Los criticamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar de lo que sea, mientras no te esté pasando a ti. ¿Sí o no? Es la realidad de la vida, de todos nosotros. En el tema que escojas, en el tema que quieras, vas a encontrar siempre la salida mientras no estés tú viviendo el problema. Aquí estamos viendo a judíos comunes y corrientes que después de una experiencia cercana a la muerte, en teoría, aunque sea, de repente ya todos son felices, todos comparten, todos valoran lo que tienen, hasta regalan, hasta ayudan, encontraron la plenitud emocional. Hay mucha gente que suele decir, después de vivir algo extraordinario, me cambió la vida. Esa frase es muy famosa. Volví a vivir, me dieron una segunda oportunidad. Son frases que todo el mundo hemos escuchado, o tal vez hasta pronunciado. Pero ¿cuánto duran esos momentos de inspiración? La mayoría de las veces, muy poco. La mayoría de las veces, muy poco. Dices verajá de Agomel, gracias Dios, Seudat toda allá, haces una comida festiva y dijiste mismole toda. Y Agomel puedes decir siempre. No hay límite alágico. No hay límite alágico. Pero yo hablo del sentimiento de la gente normal. Después de que haces la seudá de agradecimiento, dices, qué exagerado fui. ¿Por qué me puse tan nervioso? No era para tanto. Era obvio que iba a solucionarse. No estaba para tanto. Yo porque soy muy emocional, muy pasional, me dejo llevar. Pero no, ahora que ya se solucionó, pues vi que no era para tanto escándalo, ¿no? Los Yehudim de la Megilá dice lo siguiente, el versículo, y aquí viene lo importante. Ellos, Yamim, Kareule Yamim Aele Purim, le llamaron a estos días Purim, por el sorteo que los puso al borde del exterminio que hizo Amán el malvado para decidir una fecha para matarlos. Además, Kiyemu, Bekibelu a Yehudim, cumplieron, recibieron sobre ellos mismos, Bealzar'am, sobre sus descendientes, Beloy Abor, que esto sea algo que nadie puede llegar a violar, festejar Behol Shana Beshana. Cada año y año volver a festejar lo que vivimos, lo que experimentamos. Y nos cuenta el versículo, estos días se recuerdan y se llevan a cabo, Behol Dor Vador, generación tras generación, Mishpajá o Mishpajá, Mediná o Mediná, Be'ir Ba'ir, con todo detalle, familia y familia,
estado y estado, ciudad y ciudad. Lo yabru, no los puedes dejar pasar. Bezihram lo yasuf, su recuerdo no se irá. Y Esther, no conforme con eso, Batichtov Esther Amalcá, escribió Esther todo lo que sucedió. Y Baishlach Sefarim el Kol Yehudim, mandó esas copias a todos los judíos que estaban en los 127 estados que conformaban el imperio del rey Ahashverosh. Le cayé mediemea Purim a ele bismanehem, cumplir los días de Purim en su fecha. ¿No está muy repetitivo todo lo que estoy leyendo? Recibieron, cumplieron, escribieron, mandaron para que todos reciban y cumplan, cada generación y generación, sobre ellos, sobre sus descendientes, cada año con año, cada familia, cada estado, cada ciudad. ¿Por qué tanto énfasis a lo mismo? Porque es muy fácil olvidar. Cuando uno de repente regresa a la normalidad, ya se convierte en eso, normalidad. Ya no pasa nada. Hubo una época, no sé si se acuerdan ustedes, en Estados Unidos habían descubierto que habían botellitas de Tylenol adulteradas. ¿Sí se acuerdan de esa época? Botellitas de Tylenol adulteradas. Tú estás joven, por eso no te acuerdas. ¿Hace cuánto fue? Muchos años. A partir de ahí ya hay seguridad y ya no lo... Eso, tienes unas botellas especiales. En ese momento, donde la gente se entera de que hay botellitas de Tylenol adulteradas y quién sabe qué puedan contener y hasta mortales. ¿Qué sintieron los que se tomaron una pastilla hace 20 minutos? 20 minutos. Imagínate la persona que está viendo las noticias, porque no había internet en esa época. Estabas viendo las noticias, noticia de última hora, Jacobo Saludowski, 24 horas, Eco, no sé qué programa era el que estaba en esa época, de Eco, ¿sí te acuerdas? Eco. De repente, noticia, las botellas de Tylenol adulteradas, y tú te acabas de tomar una hace 20 minutos. ¿Qué sentimiento tienes? Te estás sintiendo mal. Eso. Ya te estás sintiendo mal. Ya empieza a somatizarse, ya se te bajó la presión, ya te fuiste al hospital, ya te volviste loco. Pero en el mundo y en Estados Unidos hay millones, nada más hubo unas adulteradas, un lote, ¿ok? Las probabilidades de que te pase algo son mínimas, muy, muy mínimas. Y aún así, el saber que pudiste haber estado en peligro, te pega, siempre impacta. Y si Baruch Hashem pasó 1 hora, 2, te sientes bien y dices, ya chequé, el número del lote no es de los adulterados, gracias Dios. Gracias Dios. Aunque las probabilidades de que te hubiera pasado algo, pues no son ni siquiera palpables. O sea, al revés, al que le pasó algo, ese sí tiene una mala suerte. Es como si te cayó un rayo. ¿Tú agradeces cuando no te cae un rayo? ¿Tú agradeces cuando no te cae un rayo? Hay una tormenta eléctrica, estás en Cuernavaca y no te cayó un rayo. ¿Tú duermes agradecido? ¡Wow! Hashem. Pídale verajot al Señor. Estás en otro nivel espiritual, te digo la verdad. No, yo te estoy diciendo a ti, no estoy vacilando. Por eso, y te sientes afortunado de que no te cayó un rayo. Entonces tienes otro nivel espiritual. Los mortales, comunes y corrientes, no se sienten agradecidos. Es la verdad. Es la verdad. No. ¿Por qué me hubiera tenido que caer un rayo a mí? O sea, la pregunta es al revés. No es porque me salvé. No me salvé de nada. Lo normal es que no me caiga ningún rayo. ¿Por qué me tendría que haber caído un rayo? No me siento afortunado, me siento normal. Este es el sentimiento de los judíos después de 1 año. Normalidad. Te iban a matar y no te mataron. Pero todo sigue igual. Tu coche sigue tirando aceite. Tu esposa, pues, sigues con los mismos problemas. Tu hijo te hace corajes. Todos los problemas son los mismos. Lo único que cambió, tienes
esa vida que antes no te satisfacía. La misma vida que antes no era digna de vivirse, de repente la adoras y estás lleno y desbordas alegría. La pregunta es, ¿podríamos llegar a esto sin necesidad de estar al borde del colapso? Es lo que se nos pide en Rosh Hashanah. ¿Al borde del precipicio? En Rosh Hashanah se nos pide sentir que perdimos todo. Se nos pide sentir cada día que es algo nuevo, es un regalo de Dios. Pero ¿qué tan capaces somos de valorar la vida de hoy sin cambio alguno? Nosotros somos muy buenos para pensar cómo podríamos vivir mejor. Antes, cuando no había tantas opciones de vida, la gente que tenía insomnio contaba ovejas, ¿no? El clásico. Arriba pasaban una cerca brincando y contabas. Hoy en día, con tantas posibilidades de vida, no, ya estás pensando el yate, el avión, la mansión. Hoy vi una noticia, no sé si sea real o no, luego búsquenla ustedes, que Cristiano Ronaldo mandó en su jet privado a su gato porque lo operaron. Sí, a su gato, en un jet privado. Y seguramente cuando la gente leyó esa noticia, se sintió miserable. ¿No? No, ¿cómo? Ese gato tiene una calidad de vida mejor que la tuya. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el mundo lo permita? ¿Cómo salió el vuelo? ¿Cómo el piloto aceptó? Obviamente le están pagando, las respuestas son obvias, pero en concepto el piloto tendría que haber dicho, no, yo no estudié 20 años para llevar un gato. Esto es absurdo, esto es ilógico. Eso pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados. Soñamos con cambiar nuestras vidas y con tener todo lo que no tenemos, pensando en que eso nos daría felicidad. Pero ¿qué tan capaces somos de disfrutar el hoy y el ahora sin cambios? Esa es la gran pregunta y el gran reto que tenemos. Por eso se estableció que Purim sea cada año. No te olvides lo que ellos festejaron. Ellos festejaron que retomaron su vida normal. Eso es lo que festejaron, piénsenlo bien. Que podían volver a vivir normal. Ese era el festejo. ¿Qué tanto tú puedes festejar tu vida de hoy sin cambios? Con todo lo que eso implica. Bezat Hashem, Purim Sameach. ¿Qué consejo da la Torah para Todo lo bueno. valorar todo? Ese es el trabajo personal que uno tiene que hacer. Empezar a sentir que todo es un regalo de Dios y nadie te debe nada. Y podrías no tener. Podrías no tener nada. Podría estar mejor porque estaría mejor. Podrías estar mejor, pero podrías estar peor también. Uno no sabe. Todo lo mejor, señores. Rabbi Hananiah ben Akashia Omer, hola.